Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos nuevamente a este tiempo devocional, a este tiempo con Dios. Agradecemos al Señor la bondad y la misericordia de la vida, el privilegio que tenemos de levantarnos, de poder saber que Él existe, que Él es real y que Él es quien nos da el privilegio en esta mañana de poder estar de pie. Sin lugar a duda, debemos iniciar agradeciendo al Señor y dándole la gloria por todo. Por su gracia y por su amor podemos permanecer de pie y estar donde estamos. Así que en esta mañana quiero invitarte, mi querido hermano, a que pensemos en algo. Hemos titulado este pequeño devocional en esta mañana, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo creo que todos hemos tenido un momento en nuestra vida en la cual nos hacemos la misma pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si estoy haciendo la voluntad de Dios, me toca vivir esta experiencia? ¿Por qué si yo amo al Señor y amo su palabra y quiero agradarle, me toca experimentar esta situación? Creo que en cualquier idioma sobre la tierra donde hayan creyentes, hemos pasado por esta experiencia de hacernos la misma pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si quiero agradar a Dios? ¿Por qué si estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué si le estoy honrando, me sucede esto? Y hay un texto maravilloso que pudiéramos decir en esta mañana que no sería un texto cliché ni lo estaríamos usando fuera de contexto para nada en lo absoluto. Pero la Biblia dice claramente en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y posiblemente en el momento en que estamos experimentando o viviendo la circunstancia, no pareciera tener lógica el texto. Y yo quiero que en esta mañana nosotros recordemos a un personaje bíblico que padeció y sufrió muchas cosas. De hecho, hay una lista de cosas que él padeció, que él sufrió, y que uno cuando las analiza al instante uno dice qué injusticia, qué maldad. ¿Por qué le tocó padecer esto a José? ¿Recuerdan de José en Génesis? Pero todo lo que él vivió y todo lo que él aconteció tenía propósitos en Dios, más allá de que en nuestra humanidad no pudiéramos comprender lo que acontecía en primera instancia. Pero el tema de la mañana tiene el propósito de animarte a confiar en el Señor aún en medio de las diferentes circunstancias que estés viviendo o que te toquen vivir. La idea es aquí entender y tener en mente que Dios siempre obra para el bien de su pueblo y para el bien de sus hijos. Nosotros no somos ajenos al cuidado de Dios. Y hay algo interesante detrás de toda esta historia. José fue el último, por así decirlo, hasta ese entonces de sus hermanos. Y a él le tocó vivir en una familia, digámoslo de esta forma, dividida, donde uno eran hijos de una esposa y otros eran hijos de otra esposa. Lo cierto es que él era el más pequeño, aparte de eso era el consentido de su padre, el favorito, digamos ya por la edad. José un poco mayor, fue el último, ya con más experiencia, con mejor forma de tratar y con mayor tiempo quizás para dedicarle a José. Sin embargo, José no era querido por sus hermanos, para empezar por allí. Aparte de eso, tuvo unos sueños donde él veía que todos los manojos se inclinaban delante de él. Imagínense lo que sentían sus hermanos. De por sí ya había una especie de incomodidad y de envidia al ver cómo su padre lo trataba, cómo su padre lo amaba, cómo su padre lo quería. Aparte de eso, venía y se presentaba como el Señor. Entonces generaba un poco de rabia, de sufrimiento y dolor. Y aunque José era un muchacho, un joven de 17 años, era un hombre que Dios había levantado o había permitido que viniera a este mundo con propósito. Pero uno ve la historia de José al final y uno se alegra y dice, wow, José fue bendecido por Dios, José experimentó la grandeza, él llegó a lugares inimaginables, él fue y se convirtió en un instrumento del Señor en el reino del faraón, pero nadie ve las dificultades que afrontó, los procesos que experimentó. Y todo esto tenía propósitos en Dios, aunque en ese momento no comprendiera ni su padre, ni José, y tal vez alguno de sus hermanos, como en el caso de Rubén.
Lo cierto es que él experimentó quebranto. Él sufrió la traición de sus hermanos. Imagínense un joven de 17 años que probablemente tendría José, escuchar a sus hermanos que lo quieren matar, que sus hermanos estén planificando su muerte y que otro salga y diga, no, no lo matemos, vamos a echarlo aquí en esta cisterna. Pero luego de eso, cuando dice, bueno, por lo menos no me mataron, dice entonces vendámoslos. Todas esas son cosas que en el corazón de una persona joven puede generar grandes heridas. El desprecio de tu familia, el desprecio de tus hermanos, el desprecio de la gente que debería amarte y a quien tú amas, eso quebranta el corazón. Pero en Dios no hay nada de casualidad. Es cierto que Dios le había dado estos sueños a José, pero el ego podía subírsela a José. Él podía confundirse en cuanto a lo que Dios le mostraba, pero Dios siempre hace las cosas completas. Dios no solamente nos quiere usar, sino que nos capacita. Y en ese capacitar, para usarnos, Él tiene que trabajar en nuestro carácter. Por supuesto, la Biblia no da detalle de todas las cosas porque sería interminable, pero nos da a entender claramente que José vivió un proceso antes de convertirse en el segundo al mando en Egipto. Y ese proceso incluyó, obviamente, ser vendido por sus hermanos, ser esclavo de Potifar y después caer en la cárcel. Y después de la cárcel, entonces, salir a gobernador. Pero todo esto trabajó en la vida de José. Entonces él sufrió la traición, sufrió la esclavitud, sufrió las falsas acusaciones. Y Dios tiene que preparar el corazón de nosotros, mis amados hermanos, para luego poder usarnos. Él tuvo que pagar también el precio de la fidelidad, de mantenerse fiel al Señor, pero también a su amo. Entonces, recibió una prisión injusta. Ustedes no han pensado qué pensaría José. Señor, ¿qué pasa conmigo? Mi familia me vende. Pensé lo peor. Sin embargo, llegué a la casa de Potifar. Estoy haciendo lo correcto, estoy siendo honrado, estoy siendo fiel. Esa señora loca quiere ahora acostarse conmigo. Huyo de allí. Y así es la recompensa por ser fiel a ti, caer en prisión. Ahora me encuentro en esta prisión. Y quiero que pensemos en esto, mis amados hermanos. Porque tal vez muchos de nosotros no hemos estado en prisión, pero hemos vivido situaciones injustas, circunstancias difíciles, y hemos hecho la misma pregunta, y en eso quiero que reflexionemos. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Tal vez Dios está formando mi carácter. Tal vez Dios está preparando mi corazón. Tal vez Dios quiere que madure en muchas áreas. Y Dios tiene que hacer lo que sea necesario con tal de que nosotros nos convirtamos en lo que Él quiere que seamos. No podemos convertirnos en instrumentos del Señor si antes, previamente, Él no obra en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestra forma de ver las cosas. Y eso fue lo que hizo Dios con José. Hubo una prisión injusta, ciertamente, pero ahí en esa prisión estuvo la mano del Señor. Interpretó los sueños de los que estaban en prisión. Interpretó también el sueño de Faraón. Pero luego llegó a un ascenso. Y aquí es donde está el peligro de muchos, que a veces están entristecidos, afligidos por lo que les ha acontecido y por las aflicciones, pero luego que logran alcanzar algo, en vez de razonar y pensar en todo lo que aconteció para Dios llevarnos a un punto, entonces piensan en la venganza, se llenan de resentimiento, de odio, desean hacerle pagar a las personas que en cierta forma, aunque me hicieron daño, fueron instrumentos del Señor. Hermano, usted debe pensarlo así. Usted no tiene enemigos. Usted está en las manos del Señor, Él cuida de usted. Y todo lo que acontezca, y todo lo que suceda, y esas personas que a veces se convierten en trabas, en estorbo, en incomodidades, en situaciones difíciles, aunque no lo creamos, Dios está usando a esas personas para trabajar en nosotros. Y ellos no son los que van a definir nuestro futuro. Ellos no son los que van a definir lo que ha de acontecer con el pasar de los años. Nuestra vida no depende de ellos. Nuestra vida no depende de nuestra familia, no depende de nuestros amigos, no depende de nuestros enemigos. Depende del Señor y nuestra vida está en sus manos. Y hay propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Este tiempo maravilloso que se dicen según los eruditos fueron 30 años en los cuales Dios preparó a José. Si tenía 17 y pasaron 30 años, ya tenía casi 50 años cuando se convirtió en gobernador de Egipto.
Y uno ve todas estas cosas, mis amados hermanos. Y yo me puedo imaginar a José. Me lo puedo imaginar allí en esa cisterna. Me lo puedo imaginar camino desde donde lo vendieron sus hermanos hacia Egipto, a un mundo completamente desconocido para él. Llegar allá, y no fue que llegó directo a la casa de Potifar, tuvo que haber una venta, un proceso, y la incertidumbre estaba en la mente de José. Porque aunque él era José y vemos todo lo que hizo, no significa que no fuese humano. Él también tenía preguntas, él también tenía temores, él también tenía fragilidades. Tal vez sus lágrimas recorrían su rostro, pero en medio de todo eso estaba la mano del Señor, lo cual nos debe ayudar también a reflexionar y a pensar. Muchas veces podemos encontrarnos en situaciones, en lugares, en los cuales pareciera que estamos desprovistos de todo auxilio y de toda ayuda, pero aún ahí está la mano del Señor acompañándonos, mis amados hermanos. José nunca estuvo solo, aunque en algunos momentos pudo haber pensado que estaba siendo abandonado por Dios. Pero ahí estaba el Señor. Él se mantuvo íntegro en su confianza a Dios. Él se mantuvo íntegro aunque no entendía lo que estaba pasando. Pero sí sabía que estuviera en su tierra o en otra tierra o en el lugar donde le toque vivir, él tenía que honrar y ser fiel a Dios. Dios probó a José. Dios trabajó en su carácter. Dios lo experimentó en diferentes terrenos. Y en todos esos lugares donde José estuvo, se mantuvo fiel e íntegro. Uno ve todo esto, mis amados hermanos, y es inevitable no ver la mano del Señor y no verse reflejado en algunas ocasiones en las experiencias que experimentó José. De aquí la importancia de que nosotros entendamos de que si estamos pasando por momentos difíciles y quizás de repente nos preguntemos, ¿por qué me pasa esto a mí? Podamos recordar, mis amados hermanos, podamos recordar que a los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es posible que en el momento no lo veamos, no lo entendamos. José no lo entendía quizás todo, pero al final, después de su carácter procesado, de aprender a esperar, de aprender a tener paciencia, de aprender a confiar, de aprender a depender de Dios, de saber que hacer lo correcto era lo mejor, aunque eso nos trajera problemas. Después de mucho tiempo, en el capítulo 45 de Génesis, José no solamente era difícil para él, él lloró. La Biblia habla de que gritó de su tristeza, de su dolor, de su impotencia. Él derramó sus lágrimas. Él pudo en ese momento expresar lo que sentía. Se quedó con sus hermanos, pero previo él probó a sus hermanos para ver si sus hermanos se habían arrepentido, para ver si sus hermanos reconocían su pecado, para ver si sus hermanos habían cambiado. Y en definitiva, los años hicieron que los hermanos de José cambiaran. En su caso, el mayor dijo, nosotros hemos pecado. Tal vez Dios nos ha metido en esta situación porque nosotros pecamos. Tal vez lo que hicimos con nuestro hermano ahora nos ha alcanzado. Sus hermanos reconocieron que habían hecho lo malo. También maduraron y crecieron, porque cuando pidió que se quedara el otro hermano, dijo, por favor, no hagamos esto, porque esto sería un daño muy grande para sus padres. Mostraron una transformación. Ahora, qué hermoso es poder llegar a lo que llegó José y no permitir que la ira, el dolor, la frustración y el resentimiento y el odio opaquen nuestra mente a tal punto que no veamos el plan de Dios. José en el capítulo 45, después de muchos años sin saber por qué estaba en Egipto y por qué pasó todo lo que pasó, dice la Biblia, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Y al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Claro, tenían miedo. Ahora José tenía autoridad, tenía poder. Nosotros lo vendimos. Literalmente cometimos un pecado grave. Lo que esperábamos de José era lo que espera todo el mundo cuando hiere a otro y hace daño. Venganza, cárcel, muerte. Podía hacerlo. Entonces José dijo a sus hermanos, acercaos a mí.
Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá. Hermanos, yo sé que es difícil, pero si no pasa lo que muchas veces pasa, nosotros no nos convertimos en lo que Dios quiere que nos convirtamos. A veces decimos: ¿por qué pasa esto? ¿O por qué me pasó esto? Bueno, piensa en que si eres un hijo de Dios y amas a Dios y estás obedeciendo su palabra, hay propósito, mis amados hermanos. Nada es por casualidad. No os pese haberme vendido, dice José, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. Ustedes pensaron hacerme mal, ustedes pensaron hacerme todo esto, pero era Dios el que estaba obrando para el bien de su pueblo. Ahora, eso lo entendió José en ese momento. Lo entendió en esa circunstancia, cuando sus hermanos volvieron a él, en ese interín de que vayan y regresen. Ahí fue que lo entendió. Y yo quiero que nosotros entendamos en esta hermosa mañana que tal vez usted diga: yo no soy José. Usted tal vez diga: yo no soy el que va a salvar la posteridad ni el pueblo de Dios. Sí, tal vez sea cierto. Tal vez nuestro contexto tenga una explicación específica e inmediata, pero tiene una aplicación para todos aquellos que, al igual que José, amen a Dios y amen su palabra. Nosotros podemos ser turcos, podemos ser árabes, podemos ser africanos, podemos ser suramericanos, podemos ser americanos, pero todos los que hemos creído en el Señor y todos los que amamos a Dios, Él tiene propósito con cada uno de ustedes. Así que si te están pasando muchas cosas, o si has pasado por mucho, no pienses que Dios te ha abandonado. No creas que eso que te está pasando es simplemente casualidad. Hay propósito detrás de Dios. Y lo que Dios quiere es que cuando tu corazón y tu vida estén listos para lo que Él quiere hacer contigo, entonces tú puedas reaccionar como José. No con ira, no con odio, no con venganza, no con deseo de aplicar nuestra propia justicia y nuestra ira, no. Sino al contrario, poder reconocer: gracias, Señor. Gracias por este hombre, gracias por esta mujer, gracias por esta persona, gracias porque todos ellos, sin yo darme cuenta, ayudaron a formar mi carácter. Ayudaron a que yo creciera espiritualmente, ayudaron a que yo dependiera plenamente de ti, ayudaron a transformarme en el hombre y la mujer que soy ahora. Yo sé que mucha gente no está de acuerdo con esto. Y la razón es sencilla. Ellos no saben, ni creen, ni tienen la esperanza que tenemos nosotros. Ellos no pueden comprender esto porque para ellos la vida es la vida y pasa lo que tiene que pasar y todo es casualidad. Pero en Dios, en Cristo, en su palabra, nosotros entendemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ojo con esto. Hay cosas que nos pasan por nuestro propio pecado. Lo que le pasó a José no fue por pecado. Y aquí quiero hacer un paréntesis claro. Lo que experimentó José no fue por causa de pecado. José no pecó con la esposa de Potifar. José no odiaba a sus hermanos. José no era mala persona. Pero era necesario que él experimentara eso. Ahora, si a nosotros nos pasan cosas porque estamos obedeciendo a Dios, gloria a Dios. Si a nosotros nos pasan cosas porque estamos siendo fiel a Dios, gloria a Dios. Hay propósito en Dios. Pero si lo que me está pasando es producto de mi desobediencia, de mi rebeldía, de mi orgullo, entonces, hermanos, hay que arrepentirnos de nuestro pecado y volvernos a Dios de todo corazón. Ahí no le puedo garantizar ni le puedo decir: hermano, es que Dios está formando tu carácter, te está preparando. No, Señor. Ya eso es rebeldía, ya eso es pecado. Esa es la consecuencia de mis acciones y de mis actos.
Pero si estás siendo fiel a Dios, si estás viviendo para el Señor, si estás honrando a Dios y te pasan cosas, ten por seguro que hay propósito de Dios en todo eso. Entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? Es la pregunta de todos. Pero esa pregunta tiene una respuesta. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto me va a ayudar a crecer en fe. Esto me va a ayudar a depender más del Señor. Esto me va a ayudar a mí a poder convertirme en el hombre y la mujer que Dios quiere. Él está trabajando en mí, Él está trabajando en mi carácter. Él quiere usarme, pero para usarme tiene que prepararme, y para prepararme tiene que capacitarme, y para capacitarme tengo que experimentar situaciones y circunstancias. Dios tiene que revelar a mi propio corazón lo que hay dentro de Él. Hermano, para nadie es un secreto que cuando pasamos por momentos difíciles sale lo mejor o lo peor de nosotros, mis amados hermanos. Lo mejor o lo peor de nosotros. En José tenemos un ejemplo. Había propósito con trascendencia eterna en su vida. Él no se imaginó nunca lo que Dios quería hacer, sino hasta cuando se vio cumplido lo que Dios estaba haciendo. Entonces vamos a orar en esta hermosa mañana. Vamos a darle gracias a Dios por lo que me está pasando a mí. Señor, no sé todo lo que acontece y por qué está aconteciendo, pero te doy gracias porque puedo descansar en tus propósitos, en tu voluntad y en tus planes. Sé, Señor, que me amas. Sé, Señor, que tienes el control. Sé, Señor, que eres soberano. Sé, Señor, que tienes dominio. Sé que no acontece nada sobre este mundo en el cual tú estés descuidado o desprevenido. Mis lágrimas, mi lloro, mis procesos, mis situaciones, mi soledad, mis acusaciones falsas que han hecho contra mí, todos los señalamientos, todos los cuestionamientos, todo lo que yo he vivido, todo lo que me ha tocado, el desprecio, el ser ignorado, el no ser valorado, el no poder recibir de quienes amo lo que he esperado. Yo sé, Señor, que tiene propósito y voy a confiar en tu palabra, voy a confiar en lo que tú dices y voy a esperar en ti. Ninguno de los que ha esperado en el Señor y ha confiado en el poder de su palabra ha terminado mal. Los que miraron a ti, dice la Biblia, nunca fueron avergonzados. Este pobre clamó, dice el salmista, y le oyó Jehová. Dice la Escritura que el postrer estado de Job fue muchísimo mejor que el primero. Pero Job dijo, aunque me mataren, él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Y José vio la gloria de Dios. Y nosotros vamos a ver la gloria de Dios, porque también somos hijos de Dios. Pero debemos aprender a confiar en el Señor. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Tiene propósito. Nada de lo que sucede en el Señor es por casualidad. Vamos a orar en esta mañana. No sé cuál sea su situación o qué es lo que acontece alrededor suyo o de qué forma le ha tocado vivir estos últimos años y todas las cosas que tal vez ha experimentado. Pero quiero animarte por medio de la palabra a confiar en lo que el Señor nos dice. Padre, en esta hermosa mañana te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad y tu inmensa misericordia, Señor. Sabemos, Señor, que no podemos alcanzar, Señor, a imaginar los planes, Señor, que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Solamente sabemos, Señor, que tenemos un Dios bueno, Señor, un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios que cuida de nosotros, Señor. No estamos a la deriva ni al azar. No estamos, Padre amado, en manos de la casualidad, Señor. Estamos en las manos del Dios eterno, del Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Señor, y tú tienes propósitos, Señor. Tienes planes, Señor, para nuestra vida. Por muy insignificante que nos creamos a nosotros mismos. Por muy, Padre amado, sencillos que seamos, Señor. Padre, tú tienes propósito con nuestras vidas, Señor. Solamente ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fiel mediante la espera, mediante el proceso, mediante las dificultades de la vida, mediante las vicisitudes, mediante el derrotero de la vida, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a confiar y a esperar en ti, Señor. Sabemos, Padre amado, que hay cosas que duelen, que hieren, Señor. Pero muchas de esas cosas que duelen y que hieren, Señor, forman el carácter, Señor. Transforman, Señor, nuestro modo de ver las cosas. Señor, te pedimos perdón, porque tal vez algunas cosas no vienen de parte tuya, ni son tus propósitos ni tus planes, sino que es producto de nuestro propio pecado, Señor. Límpianos, Señor, de toda maldad, de todo pecado, y ayúdanos, Señor. Guarda nuestros corazones del odio, del resentimiento.
Sabemos, Señor, que hay gente mala, Señor. Sabemos que hay gente que se deja usar por el enemigo. Sabemos que hay personas, Señor, que se convierten en un obstáculo, en un estorbo. Señor, que a veces se convierten en unos verdugos sin razón de ser. Y a veces pensamos que la lucha es contra sangre y carne. A veces pensamos que el enemigo son ellos. Pero no, Padre amado. No tenemos lucha contra sangre ni carne, Señor. Señor, y nadie puede hacernos nada. Señor, nadie puede destruirnos, Señor. Nadie puede dañarnos, Señor, porque nosotros estamos en tus manos. Permite que concentremos nuestra mente en lo eterno, en tus propósitos, en tus planes. Y ayúdanos, Señor, mientras se logra, Señor, el objetivo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre, gracias por José. Gracias por su sencillez. Gracias, Señor, por esa nobleza de corazón para poder aceptar tus designios, Señor, para poder rendirse a tu voluntad. Es fácil decirlo, Señor, pero no es fácil, Señor, estar en una cárcel. No es fácil, Señor, recibir el desprecio de la gente que ama. No es fácil, Señor, ser vendido. No es fácil, Señor amado, ser acusado de violación, Señor. No es fácil ser acusado, Señor, de abuso, Señor, cuando no eres un delincuente, cuando no eres un violador. No es fácil, Señor. Padre, pero tú das gracia en cada situación, en cada acontecimiento. Tú nunca abandonaste a José, aunque en algún momento se sintiera solo. Y nunca has abandonado a ninguno de mis hermanos, Señor, que tal vez se pueda sentir solo en esta hora. Yo te pido que tú les recuerdes, Señor, que tu gracia, tu favor y tu amor están presentes, Señor. De que no está tan lejos, Señor, sino que camina cerca. Porque como dice el Salmo, Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, Señor. Tu vara y tu cayado nos infunde aliento, Señor. Alienta los corazones, Señor. Y ayúdanos a esperar en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Pensemos, meditemos, leamos estos capítulos de la vida de José. Meditemos en todo lo que experimentó, vivió y podamos subrayar, marcar todas aquellas áreas donde vemos la mano del Señor obrar. Y démosle gloria a Dios por todo lo que acontece. Un abrazo grande para todos y cada uno de mis hermanos. Un abrazo para mi hermana Rubí Ocampo. Dios te bendiga, mi hermana. Creo que ella está desde allá, desde vía Fusa, como se me fue el nombre en este momento, pero bueno, desde allá sintonizándonos, que el Señor la bendiga. A mi hermana Yareni Herrera. Saludos a mis hermanos en el Huila también, a mis hermanos en Ciudad de México, también en Houston, a los hermanos que nos ven desde Cali, a los que están en Santander, por allá, desde Suaita, Santander, mi hermano Hernando, mi hermana Esther, un abrazo grande, mis hermanos en Venezuela, en Caracas, los hermanos en Maracay, y bueno, así a cada uno de mis hermanos que desde los distintos lugares nos pueda ver. Siempre es un gusto reencontrarnos por este medio y deseo de todo corazón que el Señor pueda bendecirles. Un abrazo grande, nos vemos mañana si así el Señor lo permite.